Buenas noches, soy el narrador y hoy nos centraremos en experiencias de inquilinos. Hace 5 años me mudé a una casa antigua en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Era un lugar viejo, de esos que crujen por cualquier cosa y que siempre huele a madera húmeda. Pero estaba bien ubicado y lo más importante es que estaba económico. El casero era un señor ya mayor. Me dijo que la propiedad llevaba mucho tiempo vacía. Cuando le pregunté por qué, se limitó a decirme: la gente no aguanta mucho aquí, pero si usted no es nervioso, no habrá problema. Claro, yo debí haberme dado cuenta. Nadie dice eso así tan tranquilo. Pero en ese momento pensé que hablaba de las ratas o algo otro pequeño problema menor sin importancia. Así que acepté, firmé el contrato por 6 meses y me entregó las llaves. Había 4 habitaciones en total, pero yo solo necesitaba una. Así que cerré con llave las otras 3, menos una, la del fondo. Una habitación no tenía puerta, solo un marco de madera carcomida y una cortina sucia cubriendo la entrada. Me dio mala espina desde el primer momento. No tenía ventanas y adentro apenas se alcanzaba a ver un armario muy viejo y una silla con la tapicería rasgada. Parecía abandonada desde hace muchos años, pero como no tenía puerta, no podía cerrarla con llave, así que coloqué un librero frente a la entrada, para no ver el pasillo. Durante los primeros días no pasó nada raro. Me dediqué a trabajar, ordené mis cosas, empecé a formalizar todo con los sonidos de la casa. Me empecé a familiarizar el ruido de las tuberías, el crujir de las maderas, los pasos de los vecinos, todo normalmente. Una noche me desperté, un golpe en seco como si alguien hubiera tirado algo pesado en el pasillo. Me senté en la cama, con el corazón agitado, y escuché como que alguien andaba en el pasillo. Me levanté y caminé descalzo hacia la puerta de mi habitación. Abrí despacio y el pasillo estaba completamente oscuro, solo con una pequeña luz en el fondo del baño. Iluminaba muy poco. La cortina de la habitación del fondo estaba corrida. No completamente, solo un poco, como si alguien hubiera mirado desde adentro. Me quedé inmóvil. El librero seguía en su sitio, pero la cortina no. Así que me acerqué. Con un poco de miedo, cerré mi puerta, me atraqué con una silla y me metí bajo las cobijas, como un niño asustado. Pensé que tal vez fue el viento, o un gato, o algo más lógico, para no meterme miedo a sí mismo. A partir de esa noche, todos los días, al anochecer, comenzaban los ruidos, unos ruidos fuertes, más bien sutiles, como si arrastrara algo pesado sobre la madera, como si una silla se moviera siempre en la habitación del fondo. Cada vez que pasaba por ahí sentía algo como si el aire se estuviera más pesado, como si alguien me observara desde la parte de adentro. Incluso si no volteaba, a veces la cortina estaba movida y a veces no. Una noche me armé de valor y entré con una linterna al cuarto, y el cuarto seguía completamente vacío. El armario no tenía nada dentro, pero al iluminar la silla vi algo que me dejó helado. Sobre el asiento habían marcas, no de suciedad, marcas como huellas de manos, de dedos alargados, como si alguien se hubiera estado sentado ahí posado toda la noche. A partir de esa noche, yo ya no puedo dormir.
Las cosas escalaron y empezaron a empeorar. Me empezaron a dar sueños. Siempre eran iguales. Yo estaba parado frente a la habitación del fondo, mirando la cortina, y alguien desde adentro la abría lentamente. Pero yo no veía nada, solo una silueta alta, delgada, con los brazos muy alargados. Y una noche la silueta salió, me desperté gritando, empapado de sudor. Al día siguiente decidí cerrar ese cuarto. Acomodé al lugar, me quité ese miedo y decidí quitar el librero. La clave, una tabla improvisada en el marco de madera. Puse cinta adhesiva e incluso coloqué una cruz que me regaló mi abuela. Me sentía ridículo, pero necesitaba que algo me protegiera, y según yo, la cruz iba a remediar todo eso. Y claro, funcionó por unos días, hasta que una madrugada me desperté un sonido distinto, un golpeteo como si alguien tocara desde adentro del cuarto. 3 golpes, tac, 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 pausados y fuerte, y luego la voz, sí, una voz susurrando mi nombre. No era un murmullo rasposo, como si viniera desde una garganta seca. Me paralicé. No pude moverme. Me quedé allí por varios minutos congelado. Cuando por fin reaccioné, corrí fuera de la casa. Estuve en la calle temblando hasta que empezó a amanecer. Al día siguiente hablé con el casero y le exigí saber qué estaba pasando, qué es lo que había pasado en esa casa. El viejo me miró en silencio y luego bajó la mirada y me dijo: en esa habitación vivió una mujer hace muchos años. La encerraron ahí. Su familia decía que estaba loca. La dejaban sola, atada a una silla. Murió ahí olvidada. Nadie la veló, nadie la enterró. Yo la encontré meses después cuando vine a revisar la propiedad. Desde entonces la casa se quedó sola. Le dije que se la entregaba de inmediato y no pedí reembolso. No quise volver a entrar. Di por mis cosas. Solo tomé mi mochila y me fui. No, pero sin antes preguntarle cómo que se murió y nadie la vino a ver. No habían olores. Dijo: lo que pasa es que yo vivía en otro lado. Actualmente pues ya vivo más cerca, pero antes vivía yo en otra zona. Entonces yo renté la casa para toda una familia. Así que yo me di cuenta después cuando vine que la familia se había salido y que la mujer estaba atada en la silla y que la habían dejado que se consumiera ahí. Quien llamó a la policía fui yo. Y así es como nos dimos cuenta de que esa familia tenía atada a una mujer loca en esa silla. La policía se puso a investigar, a dar con el paradero de la familia, pero dicen que nunca se dieron con el paradero de la familia. Actualmente no se sabe para dónde se fue la familia. Sigamos avanzando a la siguiente historia. Después del divorcio necesitaba empezar de nuevo, en un lugar tranquilo, cálido, lejos del caos de la ciudad. Mérida parecía la opción perfecta. Me encontré en una casa antigua de esas de techos altos, muros gruesos y un patio trasero lleno de vegetación descuidada. El precio era sorprendentemente bajo para su tamaño. El casero me dijo que la casa llevaba varios años sin habitarse, pero que todo estaba en orden. Firmé el contrato sin pensarlo demasiado. Solo quería paz. La primera semana fue exactamente silenciosa. Calor y esa sensación de estar desconectado del mundo. Me acomodé en una de las habitaciones que daba al pasillo largo, con piso mosaico y puertas de maderas pesadas. Al fondo estaba el patio,
el que se accedía por una puerta de herrería, muy vieja por cierto, con un candado oxidado y colgado. No tenía intención de usar el patio, estaba lleno de maleza, con una fuente seca en el centro de un árbol torcido que parecía muerto desde hace años. Solo cerré la puerta y colgué una sábana sobre el vidrio para no estar volteando hacia allá. Pero esa puerta nunca dejó de llamarme la atención. La primera vez que algo raro ocurrió fue una noche en la que se fue la luz. Estaba cenando cuando todo quedó en silencio. Salí con una linterna para revisar el apagador de afuera y al pasar por el pasillo escuché un pequeño ruido lento, como un sonido de la herrería oxidada al moverse, como si el viento favoreciera y taparan los fierros. Apunté con la linterna hacia la puerta del patio y vi que se estaba moviendo. No completamente, solo un par de centímetros. El candado aún colgaba del cerrojo, pero la puerta se movía un poquito. Me acerqué despacio, miré a través del vidrio. El patio estaba oscuro, silencioso, pero en medio logré ver cómo moverse algo detrás del árbol torcido que estaba ahí, y ya de por sí el árbol torcido me daba con un poquito de mala espina. Una silueta muy baja, delgada, que se estaba como escondiendo detrás del árbol. Y entre la maleza estaba una cosa como un animal. La verdad es que yo me quedé helado. No abrí, no dije nada. Me encerré en mi cuarto y esperé que volviera la luz. Al siguiente día revisé el patio desde la ventana de la cocina, pero no vi nada extraño. Pero la puerta tenía marcas como si alguien lo hubiera arañado con intención. Intenté no pensar en tonterías. Me repetí que era mi imaginación, todo eso, y que no era real. Quizá fue un gato, el viento. Yo le atribuí todo a cosas lógicas, la verdad. Pero cada noche a la misma hora comenzaban los ruidos. Primero suave, luego otro poquito más fuerte. Crujidos en el pasillo, hojas secas moviéndose al otro lado del vidrio. Luego más fuerte, golpes secos contra la herrería, como si alguien presionara desde el otro lado, intentando abrirla. Una madrugada escuché claramente algo que me congeló la respiración. Detrás de la puerta pesada se escuchaba como que alguien estaba roncando, como si algo enorme estuviera exhalando lento, con esfuerzo. Me acerqué descalzo sosteniendo un cuchillo de la cocina. Me quedé a 1 metro de distancia y entonces el vidrio comenzó a empañarse del otro lado, como si algo estuviera ahí respirando. Entonces decidí llamar al casero. Le pregunté si alguien más había vivido en esa casa antes que yo. Hubo un largo silencio y entonces dijo, la verdad sí, un hombre mayor se llamaba Melquiades, murió solo en el patio. Dicen que hacía rituales y que hablaba con el viento y la tierra. ¿Y yo murió ahí? Sí, la policía lo encontró días después. Decían que parecía como si hubiera enterrado a sí mismo. Solo medio cuerpo estaba fuera. ¿Cómo se enterró a sí mismo? Sí, dicen que se enterró a sí mismo. No supe responder al casero y rápidamente cambió del tema, la verdad. Esa noche dormí con todas las luces encendidas, la verdad. Y si quieres juzgarme, hazlo, pero la verdad tenía miedo. La puerta del patio ya no solo vibraba, ahora se escuchaba como que alguien intentaba
empujarla y a la misma vez se escuchaba como una ligera respiración. Al principio creí que era el viento, pero no era eso. Apenas escuchaba yo un pequeño ruido y rápidamente mi mente empezaba a darse cuenta de que no era mi imaginación, era algo real lo que estaba sucediendo. Y yo hasta ese momento trataba de decir que todo tenía sentido, un gato o algo. Todavía, a pesar de lo que me habían dicho, todavía yo insistía en de que probablemente era, eran cosas que yo estaba escuchando, pero lo relacionaba con algo lógico. La última noche que pasé allí fue lo peor. Me despertó un golpe en seco, fuerte como si algo pesado hubiera sido arrojado contra la puerta del patio. Salí del cuarto con el corazón acelerado y me detuve en seco al ver la sábana que cubría el vidrio, rasgada por dentro, no desde afuera, desde adentro de la casa. Corrí a revisar la puerta. El candado seguía en su sitio, cerrado, pero algo en el suelo me hizo retroceder. Había una huella. No era de zapato ni de pie humano. Era una forma alargada con dedos largos, como con garras. Y no era una, eran varias, como si algo se arrastrara dentro. Me encerré en la habitación, coloqué muebles contra la puerta. No dormí, solo esperé al amanecer con el cuchillo en la mano y los ojos fijos en la rendija de la puerta. Justo antes de salir el sol escuché una última cosa, un golpe muy fuerte y luego una carcajada, lenta, grave y larga que se fue apagando poco a poco. Me fui de esa casa esa misma mañana. No recogí mis cosas, no hablé con el casero, no quise saber más. Solo tomé mis llaves del coche y la verdad me largué. Semanas después alguien compartió una publicación en Facebook y era una foto de la misma casa y el comentario decía: se renta hermoso patio con energía especial solo para personas sensibles a los espíritus. La foto mostraba la puerta, la misma puerta de ría y en el fondo del patio una sombra como alargada. De verdad, no sé si la editaron para espantarlos, pero son de esos grupos raros que encuentran en las redes sociales, con gente extraña, muy extraña. Sigamos avanzando a la siguiente experiencia. Es el testimonio de una mujer que vivió sola en departamento en Guadalajara en el 2021. Me llamo Andrea, tengo 34 años y soy diseñadora gráfica. No soy de las personas que creen fácilmente en lo paranormal. Siempre fui escéptica, práctica de las que buscan la lógica incluso cuando todo apunta a lo contrario. Hasta que viví en aquel edificio y conocí al inquilino del piso de arriba. En el año 2021, poco después de la pandemia, encontré un pequeño departamento en Guadalajara, en la colonia americana. No tenía lujos, pero estaba limpio, era económico y sobre todo estaba bien ubicada. Era un edificio antiguo de 3 pisos. Yo vivía en el segundo. El casero me explicó que el tercer piso también estaba rentado, pero que el hombre de arriba casi no salía, que era tranquilo, reservado y que nunca causaba problemas. Me pareció perfecto. No quería vecinos ruidosos. Durante las primeras semanas todo fue normal. Me dediqué a trabajar desde casa, organizar mis cosas, caminar por la zona, conocer cómo estaba. Yo vivía sola, pero no me molestaba nunca nadie. Todo era muy tranquilo. Sin embargo, por la noche empecé a notar algo justo alrededor de la 1 de la madrugada. Comenzaban unos pequeños golpes.
No los pasos normales de alguien caminando en un departamento, no. Eran pasos lentos, constantes, como si alguien caminara de un extremo al otro, durante horas, cada noche, a la misma hora. Al principio no le di importancia, pensé que tal vez el vecino tenía insomnio o que trabajaba de noche, pero había algo en el ritmo de esos pasos, algo casi obsesivo, siempre igual, iban y venían, pisadas pesadas, como si quien camina tuviera botas, como una persona estresada, pisadas que retumbaban justo sobre mi techo. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, no pude más y subí. Quería pedirle amablemente que bajara el ruido. Toqué la puerta del tercer piso, una vez, dos veces. Se escuchaba silencioso todo. Justo cuando iba a darme la vuelta, escuché algo detrás de la puerta. No pasos, una voz, solo un sonido como un suspiro. Me acerqué, pegué el oído a la madera y escuché un llanto suave, contenido, como si alguien llorara con rabia. Me asusté un poquito y me alejé sin decir nada. A la mañana siguiente decidí hablar con el casero. Le pregunté por el vecino. Me dijo que se llamaba Saúl, que había rentado ese departamento hacía más de 8 años, que no lo veía mucho, pero que siempre pagaba puntual. ¿No le parece raro que siempre esté encerrado?, le pregunté. Bueno, dudó un momento. Hay gente que es muy solitaria y no le gusta estar con las demás personas. Nunca se ha quejado nadie más de los ruidos, respondió. Una señora que vivía en tu departamento se fue sin avisar. Dejó todas sus cosas. Nunca me explicó por qué. Yo sentí un escalofrío recorrer en mi espalda. Las cosas empezaron a empeorar a partir de la tercera semana. Los pasos ya no eran solo de noche, comenzaron también por la tarde. A veces se detenían justo encima de donde yo estaba, en la cocina, en la sala, como si el hombre de arriba supiera dónde estaba yo. Una vez, mientras lavaba los trastes, el grifo empezó a gotear fuerte. Cuando lo cerré, justo encima del grifo del vecino se abrió. Claramente escuché cómo el agua empezó a correr durante un par de segundos. Luego de un momento, la llave se volvió a cerrar y el flujo del agua se calmó, como tratando de imitar lo que yo estaba haciendo abajo. Otra noche, mientras veía yo una película, el volumen de mi televisión bajó de golpe. El control lo tenía yo a un lado. Lo juro que me quedé helada cuando el volumen de la televisión se bajó de golpe. Y luego el techo empezó a hacer un ruido extraño. Y esta vez no eran pasos, era como alguien con uñas, con garras, como rascando el piso. Era como si alguien estuviera arrastrando las uñas. Decidí subir una vez más. Quería hablar con ese hombre, saber qué es lo que hacía o qué es lo que estaba pasando. Pero esta vez cuando toqué la puerta del tercer piso, estaba abierta. Así que me quedé parada, me armé de valor y entré. El departamento estaba completamente vacío. No había ni un mueble ni una cama, solo paredes llenas de polvo, las ventanas cerradas y el aire que recorría. No había ninguna señal de vida o alguien que estuviera viviendo ahí. Así que yo dije hola, pero no respondió nadie. Obvio, no había nadie. Regresé con el casero de inmediato y le exigí explicación y fue entonces cuando me lo confesó.
Me dijo: Andrea, ese departamento está desocupado desde hace más de un año. Saúl murió. Lo encontraron colgado en la sala. Lo último que se escuchó de él fueron pasos toda la noche desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Yo me quedé sin palabras. El casero intentó justificarlo. Debe ser el eco o las cañerías de la casa, pues porque la casa ya está muy vieja. Pero yo realmente sabía que no era eso. Para la noche siguiente fue una tortura. Los pasos volvieron más fuerte, más agresivo. A veces parecía que corría de un lado a otro, golpeando el suelo con furia. Mi lámpara del techo se movía, las ventanas empezaban como a temblar y entonces llegó la última noche. Eran casi las 3. Estaba en mi cama, paralizada por el miedo. Cerré los ojos con fuerza y cuando lo abrí vi algo, una sombra dentro de mi cuarto. Sí, una sombra sobre el techo, como si alguien caminara boca abajo sobre el techado donde estaba yo. Se movía lentamente con las manos y pies extendidos. Su silueta era alargada. No tenía rostro, solo era completamente oscuro. Y luego se detuvo justo donde yo estaba durmiendo. Me levanté gritando, tomé mis cosas y salí corriendo. No esperé el amanecer, no. Recogí mis cosas, llamé a un taxi y me fui a la casa de una amiga. Yo le conté todo a mi amiga y ella después me mostró una noticia que decía que hace un año un hombre se suicidó tras meses de aislamiento. Vecinos reportaron ruidos extraños antes de su muerte. La foto era del edificio, la misma de la puerta de arriba, y el fondo muy borroso y un rostro en la ventana. Esa era la portada del periódico de donde se había publicado esa noticia.